César Benmador, y junto con el grupo de la Cátedra de Anatomía de la Universidad Católica de las Misiones, se nos ocurrió hace un par de años este proyecto de hacer un curso entre diferentes universidades, facultades de medicina de todo el país, y después se fue ampliando la idea y sumando otros países, como es el caso de la Universidad de los Andes, de Santiago de Chile, quien está en este curso como parte del curso. Y bueno, y acá estamos, años después de muchos trámites y organización, estamos en la primera clase, ¿sí? Primero que nada, quería agradecer a todas las universidades, facultades de medicina y cátedras de anatomía, y a sus encargados, el doctor Francisco Sauri de la Fundación Barceló, Juan Carlos López de la Universidad de los Andes de Chile, al doctor Luis Bocalate del Instituto Universitario del Hospital Italiano de Buenos Aires, quien estuvo desde el minuto cero en este proyecto, la Universidad Nacional de La Plata con el doctor Sebastián Tobía González, amigo y colega, y con la Universidad Nacional del Nordeste, ¿sí? A todos ellos, muchísimas gracias por pertenecer, por participar y por ser parte de este grupo y de este proyecto, ¿sí? Agradecer a las autoridades de la Universidad Católica de las Misiones, que sin ellos nosotros no podríamos hacer este curso, y principalmente a los alumnos de la Cátedra de Anatomía de nuestra universidad y a los ayudantes de la cátedra, ¿sí? Ellos son el objetivo de este curso. Gracias a ellos podemos hacer este curso. El objetivo de este curso son los alumnos de anatomía, y el medio para hacer este curso son los ayudantes alumnos de la Cátedra de Anatomía, ¿sí? Esto es un curso realizado por ellos, para ellos, ¿sí? Así que hoy vamos a comenzar con esta primer clase que está a cargo de la Universidad Católica de las Misiones. Los ayudantes expositores, en este caso, va a ser la futura doctora Sabrina Amarilla e Ivo Rusinski. Ellos van a ser los encargados de darnos el tema de hoy, que es cavidad orbitaria y vía visual. Y como vamos a tener cada 15 días, nosotros vamos a ir avisando las siguientes clases, vamos a fomentar, vamos a darles con tiempo el flyer del siguiente tema y los siguientes expositores y universidades encargadas de la charla, ¿sí? Así que vamos a dar comienzo a esta primera clase. Nuevamente agradecer a todas las personas que se conectan y a todas las facultades que nos apoyan en este curso. Sabrina, adelante vos, comenzamos, y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Les agradezco la presencia en el día de la fecha. Mi nombre es Sabrina Amarilla, y junto con mi compañero Rusinski Ivo vamos a ser los representantes de la UCAMI en este inicio en el curso de Anatomía en 40 minutos. El tema que se va a abordar hoy va a ser cavidad orbitaria y vía visual. Lo vamos a dividir en dos módulos. La primera parte vamos a hablar de cavidad orbitaria. Vamos a tocar el tema de los límites, contenido, globo ocular y músculos extrínsecos. La segunda parte va a ser dada por mi compañero Ivo Rusinski, que va a dar vía visual y nervio óptico. En ambos módulos se tocará un caso clínico. Bueno, iniciamos con el primer módulo, que es cavidad orbitaria. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es la órbita o qué es la cavidad orbitaria? Bien, podemos definir a la cavidad orbitaria como una cavidad ósea que va a estar situada a nivel del cráneo. Van a ser dos cavidades que se van a estar encontrando a ambos lados de la línea media, y sus límites van a estar formados por los huesos del cráneo y los huesos de la cara. Tiene una forma muy particular que va a ser la de una pirámide cuadrangular, y como pueden ver va a presentar una base y un vértice. La base se va a estar encontrando hacia anterior y el vértice se encontraría hacia posterior.
Pasando a lo que vendría a ser el vértice, va a estar representado por la fisura orbitaria superior, y la base va a ser el orificio orbitario. Va a tener a su vez 4 paredes, las paredes van a ser la superior, la media, la lateral y la inferior. Vamos a comenzar hablando de estas paredes, iniciando primero por lo que es el techo, o también conocido como límite superior, que va a presentar, por un lado, al hueso frontal, más específicamente la cara orbitaria de este hueso, que es el de color azul, y seguimos por el hueso esfenoides, más específicamente el ala menor de este hueso, que es el de color amarillo. Seguimos con los huesos que representan la cara inferior, o también conocido como suelo. Van a ser 3 huesos. Por un lado, el hueso cigomático, que es este hueso que vemos en color naranja, el hueso maxilar, que lo vemos en color lila, y finalmente al hueso palatino, que sería la apófisis orbitaria del hueso palatino, que es este pequeño huesecillo que vemos de color bordó. Seguimos ahora con lo que es la cara medial, que como ven presenta una gran cantidad de huesos. Tenemos también nuevamente el hueso frontal, el de color celeste. Seguimos con lo que es el hueso etmoides, que es este pequeño que vemos en color verde, vendría a ser la lámina del hueso etmoides. El hueso lagrimal, también tenemos el hueso esfenoides, el de color amarillo, y al hueso maxilar. Y finalmente vamos a hablar de la cara lateral o la cara externa, que va a estar formada por el hueso frontal, el ala mayor del hueso esfenoides y finalmente el hueso cigomático. Todos estos huesos son los que van a formar los límites de la órbita. Bueno, la órbita a su vez presenta un contenido, el cual va a estar constituido por las siguientes estructuras, que van a ser el globo ocular, los músculos extrínsecos, que ya tenemos un apartado en el cual vamos a tocar más específicamente estos músculos. Seguimos con los músculos intrínsecos, que van a ser el esfínter de la pupila, el dilatador de la pupila y el músculo ciliar. También tenemos a la glándula lagrimal con los conductos lagrimales, los nervios, que está el nervio óptico, los nervios oculomotores, y finalmente tenemos también a los vasos. Bueno, vamos a pasar ahora a hablar de lo que es el globo ocular. Sabemos que el globo ocular es el órgano encargado de la visión, y va a presentar una estructura conformada por paredes y también por un contenido. Vamos a comenzar hablando de las paredes del globo ocular, que van a ser las siguientes. Tenemos 3 capas concéntricas, una capa externa, una capa media y una capa interna. Comenzando con lo que es la capa externa, esta capa va a presentar 3 estructuras, que van a ser, por un lado, la córnea, que es esta estructura que vemos bien hacia anterior y es transparente. Le continúa lo que es el limbo, que es una zona de transición, que continúa con lo que es la esclera, que es esta capa bien externa que podemos evidenciar. Algo importante a mencionar de la capa externa es que también se la conoce como capa fibrosa, y que es muy resistente e inextensible, e inclusive protege a las demás capas. Ahora, la siguiente capa que vamos a presentar va a ser la capa media, que la capa media también va a presentar 3 estructuras, las cuales van a ser el iris, que es esta pequeña estructura que les estoy señalando en verde, que continúa con lo que es el cuerpo ciliar, y le sigue con lo que es el iris, que el iris le sigue con lo que es la coroides, que la coroides se encuentra entre lo que es la esclera y la retina. Estas 3 estructuras, tanto la coroides como el cuerpo ciliar como el iris, constituyen lo que se conoce como uvea, y cada una de estas tiene una función. Por ejemplo, cuando hablamos del iris, esta va a tener la función de lo que es regular la entrada de la luz. Y lo que es el cuerpo ciliar también va a estar constituido por lo que es el músculo ciliar y los procesos ciliares, y el cuerpo ciliar, que es esta estructura que habíamos señalado, tiene la función primordial de nutrir la parte más extensa de la retina, formada por los fotorreceptores y también por el epitelio pigmentario. Y finalmente tenemos la capa más interna del globo ocular, que va a ser también conocida como capa nerviosa, y que está constituida por una única estructura, que va a ser la retina, que es esta estructura en color amarillo. La retina es una estructura muy importante porque va a dar origen al nervio óptico, que lo vemos acá hacia posterior, también en color amarillo,
y constituye el órgano receptor de las impresiones luminosas. Bien, pasaremos ahora a hablar de lo que es el contenido del globo ocular. Va a presentar el cuerpo vítreo, el cristalino, el humor acuoso, la cámara anterior y la cámara posterior. Vamos a comenzar con lo que es la cámara anterior, que se va a estar encontrando entre la córnea y lo que es el cristalino. Dentro de la cámara anterior nos vamos a encontrar con el humor acuoso, que va a tener la función de nutrición de la córnea y del cristalino, y también va a ser la remoción de los metabolitos y la manutención de la presión ocular. Por otro lado, también tenemos a la cámara posterior, que se estaría encontrando aquí en relación con el cristalino y el iris. También tenemos al cristalino, que también se lo conoce como lente, que es esta gran estructura que les estoy señalando, y cuya función va a ser la de acomodación. ¿Qué quiere decir acomodación? Supongamos que nosotros estamos mirando un objeto que se encuentra a una larga distancia y pasamos nuestra vista a un objeto cercano. Entonces, el cristalino lo que va a hacer es justamente hacer la función de acomodación para que nosotros podamos cambiar nuestra vista de ese objeto lejano a uno cercano, y viceversa. Funciona como un lente de una cámara, como un zoom, podríamos decirlo. Y finalmente tenemos al cuerpo vítreo, o también conocido como humor vítreo, que lo vemos aquí representado en la imagen con un color naranja y tiene la función de soporte. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa para hablar de lo que es la oftalmoscopía y su importancia. ¿Qué es la oftalmoscopía? Es un procedimiento que nos permite visualizar lo que se conoce como fondo de ojo. Allí vamos a ver la retina y otras estructuras, y se realiza para ver la indemnidad de estas estructuras. Se logra gracias a un instrumento que se conoce como oftalmoscopio, que les estoy señalando casi a superior, y les voy a mostrar qué podríamos ver en un fondo de ojo. Este es un fondo de ojo normal, tenemos una imagen real y una imagen ilustrada del fondo de ojo, y ambos representan a uno del lado derecho. Podemos ver, por ejemplo, a esta estructura que se ve de color amarillo blanquecino, que vendría a ser el disco óptico, que es importante porque es allí por donde va a salir el nervio óptico. Dentro del disco óptico nos encontramos con la excavación del disco, que por allí va a surgir lo que es la arteria central de la retina, y con sus ramas, como podemos ver acá en el fondo de ojo. Esto vendría a ser medial, entonces las ramas que se dirigen hacia medial se las conocen como nasales, y las ramas que se dirigen hacia lateral se las conoce como temporales. Y a unos 3 milímetros aproximadamente del disco óptico nos encontramos con esta estructura que tiene una coloración más bien rojiza, que se la conoce como mácula. Y en el centro de la mácula nos encontramos con esta, que es mucho más pequeña, que es la fobia central, que es allí donde el área es un área de visión más aguda, porque nos encontramos con unas células que se conocen como conos, y estos son especializados. Los conos, para que entiendan un poco más de qué se trata, son unas células fotorreceptores, y tenemos dos, los conos y los bastones. Los conos destinados a lo que es la visión diurna y los bastones a la visión nocturna. Entonces esta área se encontraría una gran cantidad de conos especiales, y por ello es un área de agudeza visual. Bueno, pasaremos ahora a hablar de lo que son los músculos extrínsecos del globo ocular, que son aquellos que nos van a permitir la movilización de este. Son 6 músculos, y algo importante en su característica es que son músculos estriados. Esto quiere decir que tienen un comando voluntario y también un comando reflejo, que eso lo va a diferenciar de los músculos intrínsecos, que son músculos lisos y solo tienen un comando reflejo. Estos músculos van a ser 6, como bien dijimos, 4 músculos rectos, superior, medio, lateral e inferior, y 2 músculos oblicuos, superior e inferior. Bien, pasaremos a mostrar en una disección que fue hecha por nuestra cátedra y una imagen ilustrada cuáles son estos músculos. Comenzamos con el primero, que está representado en color amarillo, el músculo oblicuo superior. Continuamos en naranja, el oblicuo inferior, el recto superior en violeta, en celeste el recto inferior, el recto lateral en verde, y finalmente el recto medial en rosado. Para hablar un poco de la función que presentan estos músculos, vamos a dirigirnos a estas imágenes.
Algo importante, vamos a comenzar hablando de los músculos rectos, y algo importante a mencionar de estos músculos, para acordarnos de su función, es que tal cual el nombre que presentan es la función que va a realizar. ¿Y qué quiero decir con esto? Comencemos con el músculo recto superior. Tal como dice su nombre, superior, la función que nos va a permitir realizar es elevar la mirada. Como dice acá en esta imagen, elevación de la mirada, miramos hacia superior. Seguimos con el recto inferior, que nos permite hacer una depresión de la mirada, es decir, que vamos a ver hacia inferior. Tenemos al recto lateral, que permite hacer una abducción de la mirada, por lo tanto miramos hacia lateral o externo. Y el recto medial, que nos permite hacer una aducción de la mirada, por lo tanto vamos a mirar hacia medial. Ahora, esta misma relación que hablamos con los rectos no ocurre con los oblicuos, porque los oblicuos van a hacer lo contrario. Por ejemplo, si hablamos del oblicuo inferior, en vez de mirar hacia inferior como pensaríamos, va a mirar hacia superior y medial. Y el oblicuo superior va a mirar hacia inferior y medial. Bien, pasamos ahora a hablar de lo que es el anillo de zinc, o también conocido como anillo tendinoso común. Este es importante porque va a dar origen a los músculos rectos, que ya los habíamos mencionado, que son el recto superior, recto inferior, lateral y medial. Este anillo va a estar rodeando lo que es el conducto óptico y la porción medial de la fisura orbitaria superior, como lo vemos aquí en la imagen. Y la importancia que presenta es que por este anillo van a atravesar ciertas estructuras. Por ejemplo, en la bandeleta superomedial va a atravesar el nervio óptico. Pero también tenemos estructuras que van a ir por dentro del anillo de zinc y otras que van a ir por fuera del anillo de zinc. Para ello contamos con memotecnias que nos van a ayudar a recordar estas estructuras. Y vamos a comenzar con la primera memotecnia muy útil, que es pasta frola, que nos va a permitir recordar cuáles son las estructuras que van a ir por fuera del anillo de zinc, ¿no? Entonces contamos, primero, pasta, que estaría representando al nervio patético, que también se lo conoce como nervio troquear. Segundo, efro, que viene para el nervio frontal. Y la, para el nervio lagrimal, que si no recuerdan, estos nervios son ramas del nervio oftálmico, que a su vez es rama del nervio trigémino. Bien, y la otra memotecnia que vamos a presentar va a ser momona, que nos va a permitir recordar las estructuras que van a ir por dentro del anillo de zinc, que van a ser mo para el nervio motor ocular común, también conocido como oculomotor, que es el tercer par craneal. La otra mo, que va a ser para el nervio motor ocular externo, que vendría a ser el abducens. Y finalmente el na, que es para el nervio nasal, que también es una rama del nervio oftálmico. Bueno, terminamos este módulo con un pequeño caso clínico que les voy a presentar al paciente. Viene paciente masculino de 30 años, con traumatismo facial, con dolor orbitario izquierdo, enoftalmos, diplopía y limitación de la mirada hacia arriba del ojo izquierdo. Vamos a tratar de entender estos conceptos, qué es enoftalmos, qué es diplopía y qué es la limitación de la mirada hacia arriba. Bueno, la primera palabra que se nos va a aparecer es enoftalmos. Que enoftalmos quiere decir que hay una depresión en el globo ocular. Por ejemplo, les pongo esta imagen de un pacientito para que puedan ver la diferencia. Como pueden ver, este paciente tiene un enoftalmos, una depresión en el ojo derecho. Como pueden ver, va a haber una simetría entre ambos globos oculares. Este va a ser el normal y este es el que tiene el enoftalmos. Claramente, nuestro paciente que vino con el traumatismo también presenta un enoftalmos. Luego tenemos la siguiente palabra, que es diplopía. Diplopía, tal como pueden ver en las imágenes que les puse hacia inferior, significa visión borrosa. Entonces el paciente va a venir refiriendo que no puede ver bien. Y lo siguiente importante de resaltar es limitación de la mirada hacia arriba. Esto nos tiene que hacer parar las antenas diciendo de que algo está mal, que hay un compromiso muscular. Y esto también nos tiene que dar el indicativo de que hay que actuar rápido. Bien, ¿qué estudios complementarios deberíamos pedir para este paciente?
Lo ideal sería pedir un estudio de imagen, podemos pedir una radiografía, una tomografía, una resonancia. En el caso de este paciente solicitamos una tomografía. La otra vez justo hablábamos con los chicos de la mesa, la diferencia entre los cortes que tenemos en anatomía. Justamente acá en las imágenes podemos diferenciar dos cortes, ¿no? El corte sagital y un corte coronal. Bien, les leo qué dice la tomografía. Dice: tomografía sin contraste, una fractura por estallido del piso de la órbita, con hernia del músculo recto inferior, y de la grasa orbitaria dentro del espacio de la fractura. Bien, vamos a pasar a analizar cada una de estas tomografías para entender qué quiere decir. La primera, bueno, les pongo en negro bien grande el diagnóstico: fractura por estallido del piso de la órbita, y acá tenemos la primera tomografía, un corte coronal. Bien, habíamos mencionado al principio de la clase que el piso de la órbita está formado por los siguientes huesos, que son el hueso cigomático, el palatino y el maxilar. Por lo tanto, estos huesos son los que van a estar comprometidos en este tipo de fractura. Por otro lado, acá en la tomografía podemos ver al músculo recto inferior, que como pueden ver se encuentra desplazado. Por esta razón, esto significa también herniación, que está desplazado de su lugar. En la siguiente tomografía volvemos a ver el músculo recto inferior, como pueden ver se encuentra herniado, y esta es la razón por la cual el paciente presenta la diplopía y también la limitación de la mirada hacia arriba, pues justamente hay un atrapamiento muscular que impide la movilización del globo ocular. Para finalizar les dejo un par de conceptos importantes en relación a este caso clínico. El primero es que la fractura del piso de la órbita es la fractura orbitaria más frecuente. El segundo es que cuando hay un atrapamiento muscular, como fue en el caso de este paciente que les presenté, esto nos tiene que dar una pauta de que es una urgencia, de que hay que actuar rápido. Y el último es que suele ser resultado un golpe directo en la órbita, producto ya sea de una piña o también de un pelotazo, es algo muy frecuente. Muchas gracias, les voy a dejar ahora con mi compañero Igor Sinski. Buenas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar un poco de la vía visual, ¿sí? Bueno, para entender y comprender bien la vía visual, vamos a tener que comprender ciertos conceptos, ¿sí? Principalmente lo que es el concepto de campo visual. El campo visual es lo que el paciente puede ver, ¿sí? Y esta información, esto que el paciente puede ver, ¿sí?, va a atravesar el globo ocular, va a atravesar la córnea, cámara anterior, cristalino, cámara posterior, y va a llegar a la retina, va a impactar en la retina la imagen. Y acá ocurre algo interesante, que todo lo que esté en la porción superior del campo visual, que sería esto, todo lo que esté arriba, va a estar dirigiéndose hacia el campo retiniano inferior. Mientras que todo lo que se encuentre en el campo visual inferior va a dirigirse a los campos retinianos superiores, ¿sí? Y lo mismo va a suceder en este mismo corte, ¿sí? Lo que esté lateral va a dirigirse al campo retiniano medial, que nosotros en anatomía lo denominamos campo nasal, ¿sí? Mientras que lo que esté medial va a ser captado por lo que es el campo temporal de la retina, ¿sí? Bueno. Ahora, teniendo en cuenta este concepto, vamos a ver esta imagen y vamos a poder comprender un poco mejor de lo que estoy hablando, ¿sí? Si tenemos entonces esta imagen, que es una casita con unos árboles, la casa se encuentra a la izquierda y los árboles a la derecha, y entre medio vemos unos arbustos, ¿sí? Entonces, lo que va a captar el globo ocular va a ser una imagen invertida, ¿sí? La casa, que se encuentra en el campo visual izquierdo, en retina va a plasmarse en la región derecha, mientras que los árboles que se encontraban en la región derecha del campo visual se van a plasmar en la retina, ¿sí?, en la porción temporal. Si nosotros quisiéramos representar una imagen, observaríamos así, ¿sí?, de forma invertida. Bueno,
Si nos adentramos un poco más a lo que es la retina, vamos a ver que tenemos 3 neuronas que son muy importantes, ¿sí? Vamos a tener a los fotorreceptores, que van a estar mirando al epitelio pigmentario. Estos fotorreceptores van a ser los encargados de captar la información. Una vez que estos fotorreceptores captan la información, van a hacer sinapsis con la célula bipolar, que va a ser la primer neurona de la vía. A su vez, la célula bipolar va a hacer sinapsis con células ganglionares, que van a formar parte de la segunda neurona de la vía visual. Entonces, llega la información, impacta en el epitelio pigmentario de la retina, es captada por los receptores que vamos a tener conos y bastones, van a pasar a las células bipolares la información, que estas a su vez van a pasar la información a las células ganglionares, ¿sí? Y estas van a enviar su axón para formar lo que es el nervio óptico. Este nervio óptico va a tener que ingresar a la cavidad craneal por algún conducto, por algún agujero, ¿no? Entonces, ¿por dónde va a ingresar? Bueno, acá lo vemos claramente, ¿sí? El nervio óptico ingresa por el conducto óptico que se va a encontrar a nivel del ala menor del efenoides, ¿sí? Del hueso efenoides. Si queremos ver dentro de la cavidad craneal el conducto óptico, lo podríamos encontrar a este nivel, ¿sí? Tenemos 2 conductos ópticos, uno para cada nervio óptico. Bueno, entonces, acá vemos lo que vamos a llamar quiasma óptico. Una vez que las fibras forman el nervio óptico de la retina, si acá tenemos, voy a hacer un poco más grande el trazado, si acá tenemos la retina, vamos a ver que hoy hablamos de retina nasal y retina temporal, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos a la retina nasal del ojo derecho, vamos a ver que va a ocurrir algo interesante a este nivel, y es que las fibras van a decusar. ¿Y a qué me refiero con decusar? A que van a dirigirse hacia el lado contralateral. Y eso sucede con ambas porciones de la retina nasales, ¿sí? Estas decusan. Mientras que lo que va a hacer la región temporal va a mantenerse ipsilateral, es decir, que no va a decusar. Bueno, una vez que el nervio óptico forma el quiasma óptico, deja de denominarse nervio óptico y lo vamos a empezar a llamar tracto óptico, ¿sí? El tracto óptico va a dirigirse hacia posterior hasta sinapsar con el cuerpo geniculado lateral, que es lo que estamos observando en esta imagen, donde se va a encontrar con la tercera neurona. Una vez que hace sinapsis con la tercera neurona, va a formar lo que se denominan estrías, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Las estrías, tenemos 2 estrías, una estría superior y una estría inferior. La estría inferior también es denominada asa de Meyer. La estría superior va a dirigirse a lo que es el cuneus en la corteza visual primaria, mientras que la estría inferior se va a dirigir a la língula, también en corteza visual primaria. Esta información, para que vean, les quiero mostrar la importancia de esta información y de la fobia que hoy había comentado mi compañera Sabrina, que ocupa el 50% de la corteza visual primaria. Acá lo tenemos anotado en 1, ¿sí? Fíjense, esta sería la porción de la fobia, y esta sería la porción que se encuentra ocupando a nivel de la corteza. Es increíble, ¿sí? Y bueno, ahora, una vez que llegó la información, una vez que tenemos esta información en la corteza, ¿sí? Vamos a hacer un repasito de toda la vía visual. Tenemos primero los receptores, que son los conos y bastones. Luego vamos a tener lo que son las células bipolares, que son la primer neurona de la vía. Estas células bipolares hacen sinapsis con la segunda neurona de la vía, que son las células ganglionares. Todo esto dentro de la retina. Luego vamos a tener a la tercera neurona, que se encuentra a nivel del cuerpo geniculado lateral. Y por último,
estas neuronas del cuerpo geniculado lateral van a hacer sinapsis con la cuarta neurona y última neurona de la vía, que se encuentra a nivel de la corteza visual primaria. ¿Sí? Eso es vía visual. Bueno, tenemos toda la información, llegó a la corteza, ¿sí? Y ahora, ¿qué hacemos con esta información que llega a la corteza visual? ¿Sí? Bueno, esta información tenemos que asociarla, ¿sí? ¿Cómo vamos a asociar la información de la corteza visual? Principalmente por medio de dos vías, ¿sí? Una vía que nos va a decir dónde, ¿sí? Que vamos a hacer un análisis de cómo se está moviendo esto con respecto a los otros objetos que observamos. Mientras que vamos a tener otra vía que podríamos denominarla como el qué, ¿sí? ¿Qué forma tiene? ¿Qué color tiene esto que estamos observando? ¿Sí? La primera vía, la del dónde, sería la vía occipitoparietal, mientras que el qué, que es el análisis de la forma y el color, va a ser la vía occipitotemporal, esto que observamos en verde, ¿sí? Bueno, con esto terminamos lo que es vía visual, y ahora vamos a ver un poco lo que es un caso clínico para que hagamos un correlato, ¿sí? Entonces, tenemos una paciente que llega a la consulta, es una mujer de 30 años y consulta porque tuvo empeoramiento de la visión. Entonces nosotros, en el interrogatorio, empezamos a hacerle preguntas, y ella refiere que tuvo oligomenorrea e infertilidad. Oligomenorrea, ¿a qué nos referimos cuando decimos oligomenorrea? Es que la paciente tuvo periodos menstruales prolongados. Mientras que infertilidad lo podemos saber porque la paciente estuvo buscando hijos y no pudo concebir. Entonces, nosotros avanzamos, ¿sí? Haciendo un examen oftalmológico, ¿sí? Y ahí vamos a ver la campimetría que tenía esta paciente, ¿no? La campimetría es un estudio que se hace para ver el campo visual de la paciente. Entonces, esta es la campimetría de la paciente y esta es una campimetría normal. Lo que se encuentra en negro es porque la paciente no puede ver en esa región. Esta es una campimetría normal y tiene un punto negro. Entonces, ¿qué sería esto? Esto es la papila, es el punto ciego, es la región de la retina que no podemos ver normalmente, fisiológicamente. Mientras que esto que vemos acá no es normal, ¿sí? Entonces, ¿qué nos vamos a poner a pensar y observar en esta campimetría de la paciente? Que hay varias regiones del campo visual que no puede ver. Es más, si trazamos una línea, vamos a ver que toda la región temporal del campo visual, la paciente no ve en toda esta región del ojo derecho. Mientras que del ojo izquierdo vamos a ver que, si bien no es tan circunscripto como en la forma del ojo derecho, vamos a ver que también hay afección del campo temporal del ojo izquierdo. Entonces, nosotros vamos a ver, y si hacemos la comparación con esta imagen, decimos, bueno, ¿dónde puede estar la lesión de la vía visual? Y esto nos va a hacer llegar a la conclusión de que lo más probable que tenga la paciente es una hemianopsia bitemporal. Con hemianopsia, ¿sí? Es que no puede ver, ¿sí? En cierto campo, ¿sí? De la mitad del campo, por eso hemianopsia. Y bitemporal porque se encuentra en ambas regiones temporales la lesión. Y si nosotros lo ubicamos a nivel de la vía visual, quiere decir que se lastimó la porción de la retina nasal. ¿Y dónde encontramos a las dos porciones de la retina nasales? Justo a nivel del quiasma, que es donde decursan ambas porciones nasales de la retina. Entonces ahora tenemos un dato muy importante y muy relevante, que es la hemianopsia bitemporal que tiene la paciente. Sumado a la oligomenorrea e infertilidad, empezamos a sospechar, ¿no? ¿Y qué vamos a sospechar? Bueno, hay varias cosas que podemos sospechar, ¿sí? Veamos esta imagen, ¿sí? Que si ponemos un poco de zoom en la región del quiasma óptico, vamos a ver que justo por debajo del quiasma óptico se encuentra íntimamente relacionado con una glándula, ¿sí? Que es la hipófisis. Y la hipófisis
es una glándula que va a tener mucha relación con las hormonas, ¿sí? Y es la que puede ser la causante de la oligomenorrea y la infertilidad. Entonces, a partir de esto, nosotros empezamos a presuponer ciertos diagnósticos. Lo que tendría que venir primero a la cabeza es decir, bueno, hay un tumor en la hipófisis que está causando esto, o puede ser un tumor de las meninges, ¿sí? O puede que el paciente tenga un craneofaringioma, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un estudio de imagen, ¿sí? Entonces se le hace a la paciente un estudio de imagen, específicamente en este caso se le hizo una resonancia magnética, y claramente podemos encontrar la lesión, ¿sí? Que esta paciente, en este caso específico, presentaba un meningioma, ¿sí? Un meningioma que se encontraba comprimiendo el quiasma óptico y la hipófisis, ¿sí? Y ese es el diagnóstico de la paciente, ¿sí? El tratamiento que se le debería dar a esta paciente es una cirugía, se extirpa el tumor, que es una cirugía transesfenoidal, y no debería tener mucha gravedad ni nada, debería solucionarse rápidamente, ¿sí? Y con eso damos finalizado, ¿sí?, la clase de órbita y vía visual, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Sabrina. Ivo, excelente. Bueno, nuevamente quería felicitarlos a los ayudantes de anatomía y quería invitarlos a todos en 15 días para la próxima clase. Va a estar dada por el expositor es Damián Fortes. El tema que van a exponer es el SEO del cerebro, el lóbulo frontal. Tema me parece extremadamente importante e interesante, así que los invitamos a todos a unirse a la siguiente clase el 19 de abril a las 19 horas. Vamos a estar enviando el link para que se puedan inscribir y puedan estar presentes, ¿sí? Va a estar a cargo de la Facultad de Medicina Barceló, la Universidad Barceló de Corrientes. Así que muchísimas gracias por estar, por presentar. Y bueno, nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos.